Hola, saludos compañeros. Me presento, mi nombre es José Roberto Ramírez Rodríguez y esta actividad tiene por nombre Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renoexcretor, y corresponde a la actividad 2 del momento uno. Pues bien, vamos a iniciar con esta pequeña presentación en la cual estamos haciendo la investigación en el libro de Harrison, Principios de la Medicina Interna, volumen 2, donde descubriremos algunas características de la lesión renal interna. Pues bien, iniciamos en esta herramienta de Prezi, que es un poco novedosa para mí, entonces vamos a ver qué tal nos queda esta presentación. Pues bien, pregunta número uno. Aquí nos dice que qué es la lesión aguda renal y cuáles son las tres manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedad. Pues bien, se contempla que la lesión renal aguda es caracterizada por una deficiencia, la cual es repentina de la función renal, la cual normalmente es derivada de la retención de productos nitrogenados y desechos que son eliminados en circunstancias normales por los riñones. Estas tres manifestaciones diagnosticadas son el incremento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, así como el incremento en la concentración plasmática o sérica o la presentación de ambas, lo cual normalmente es acompañado de la disminución en el volumen de orina. Bien, la pregunta número 2, respecto a la epidemiología, se menciona cuál es el porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos, representa perdón, ¿cuál es el porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos respecto a este tipo de lesión, de la lesión renal aguda? Pues bien, se manifiesta que es entre 5 a 7% de los internamientos en unidades de atención aguda y hasta un 30% en admisiones de la unidad de cuidados intensivos. Como vemos, si es un poquito elevado en cuidados intensivos, se dispara un poquito más. Pregunta número 3. Manifiesta que en qué situaciones se vuelve común la lesión renal en algunos países desarrollados. Pues bien, se presenta principalmente en el marco de enfermedades diarreicas o infecciosas como el paludismo y la leptospirosis, así como en desastres naturales, tales cuales como los terremotos. Pregunta número 4 menciona las tres causas regionales comunes de la lesión renal aguda en países en vías de desarrollo. Aquí vemos que varía un poquito la diferencia de los países en desarrollo, la cual marca que son cuadros tóxicos, principalmente a consecuencia de mordida de víboras, arañas, orugas y abejas, causas infecciosas como el paludismo y la leptospirosis y lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultante a consecuencia, por ejemplo, de los terremotos. Pregunta número 5. ¿Cómo se divide comúnmente la lesión renal aguda? Esta se divide en tres categorías amplias: la hiperazoemia prerrenal, la enfermedad extrínseca del parenquima renal y la obstrucción postrenal. Bien, pregunta número 6. ¿Qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? Está considerada como el incremento de la concentración de creatina sérica o de nitrógeno ureico en sangre por el inadecuado flujo plasmático del riñón y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para poder la infiltración glomerular normal. Bien, continuamos con la presentación y en la pregunta número 7 dice que cuáles son las causas de hiperazoemia prerrenal. Pues bien, son cuatro principalmente causas. Estas son la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz y la deficiencia de la autorregulación renal. La pregunta número 8 nos dice que mencionemos las causas de lesión renal intrínseca. Estas son la septicemia, la isquemia, las nefrotoxinas endógenas y la exogenopasgina. ¿Cuál es la fisiopatología de cada una de estas? Bueno, pues se presenta la disminución de infiltración glomerular en la septicemia, surge a veces incluso sin que exista hipotensión franca, aunque en muchos casos de la lesión renal intensa aparece típicamente en el entorno del colapso hemodinámico, que exige el apoyo vasopresor. La septicemia, la fisiopatología menciona que puede ocasionar daño en el endotelio, que origina trombosis microvascular, la activación de especies reactivas del oxígeno y adherencia migración leucocítica, así como los factores que pueden dañar las células tubulares de los riñones. La lesión nefrotóxica aparece en reacción en diversos fármacos de estructuras diversas, las sustancias endógenas y las exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas e incluyen los
los túbulos del intercio, los vasos y el sistema colector en general. Y por último, la pregunta número 10, ¿cuál es la fisiopatología y la etiología de la lesión aguda postrenal? En esta se hace mención que se produce debido a un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede depender de perturbaciones funcionales o estructurales en cualquier punto que se encuentre situado la pelvis renal o el orificio de la uretra. Pues bien, compañeros, esta ha sido mi presentación, espero les haya agradado. Muchísimas gracias por su atención.